Dicen que para entender lo grande hay que mirar primero lo pequeño. Hoy vamos a contaros la vida de Emilia Matallana, referente tanto dentro como fuera de sus clases. La historia empieza en Sagunto, bajo la sombra del castillo, donde su hermano mayor le enseñó a mirar la naturaleza no solo como un paisaje, sino como un tesoro por proteger y un misterio por resolver. Ese gusanillo inicial la llevó a la Universidad de Valencia, a licenciarse como bióloga, pero fue en el IATA donde encontró a la que se convertiría en su compañera de vida, la Saccharomyces cerevisiae, una humilde levadura del pan y el vino. Quería saber cómo las pequeñas células podían adaptarse a la industria, encontrar la manera de domesticarlas para mejorar la producción del vino. Esa época de investigación intensa no solo aportó experiencia, mas le enseñó que la biotecnología, como decía Sidney Brenner, tiene algo de magia, y mucha, pero muchísima más dedicación de la que se imaginaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que nada servía descubrir secretos si no sabía contarlos. Por eso, en 1990, su vida dio un giro hacia su verdadera pasión, la docencia y divulgación. Para ella, un aula no es muy distinta a un laboratorio. En ambos ocurre una transformación. En 2012 se convirtió en catedrática, pero su compromiso con la enseñanza fue más allá de las clases. Se puso el mono de trabajo como vicedecana para reformar los planes de estudio en 2008, convencida de que la universidad debía evolucionar con el mundo. Amada por los alumnos y no tanto por los directivos que querían mantener la tradición, consiguió cambiar la educación universitaria tal y como la conocemos y ser nombrada como un ejemplo de docente excelente por el rector de la Universidad de Valencia. Esa misma convicción de cambiar el modo de aprender dio vida a Biologia a les teues mans. Quería que los estudiantes dejaran de leer ciencia para empezar a hacerla, porque la ciencia no es algo lejano, está en nuestras manos y en nuestra vida. Esta labor fue reconocida por el Premio a la Excelencia Docente, un orgullo que solo compite con su amor por sus raíces. Porque sí, entre tubos de ensayo y congresos, nunca dejó de ser fallera y madre. Porque sí, una mujer científica puede tener también una vida personal interesante y viva, pero carecen del apoyo necesario para compaginar todas sus obligaciones. En el caso de Emilia, su identidad es un puzzle donde, gracias a su increíble esfuerzo, dedicación y sacrificio, todas las piezas encajan perfectamente, pudiendo destacar el rigor del I2 Bio, que tuvo el honor de dirigir logrando la mención de excelencia del centro, y la alegría de ser nombrada Saguntina del Año por la Falla Santa Ana. Hoy su camino se refleja en las mentes que ha ayudado a florecer en el mural de la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del proyecto Dones de la Ciencia. Su presencia ahí, junto a la asociación AMIT, no representa solo su trabajo, sino todo su esfuerzo y dedicación por hacer de la universidad un lugar mejor para todos y todas, de la ciencia un área más accesible para las mujeres y de cómo la vida es como la levadura. Solo hace falta el entorno y el apoyo correcto para sacar lo mejor de uno mismo.